se nos va yendo un año que quizá no nos depare sorpresas en la última semana, pero que uno considera que, más allá de lo que hemos vivido, lo que hemos padecido por algunas cuestiones, pero además para los teóricos de la economía, es de ese tipo de años que forman capítulos en los libros. Así es, Pablo. Bueno, un año realmente distinto, disruptivo, sobre todo por el cambio de color político. Estamos ya a 12 meses de ese proceso iniciado y, por supuesto, ha significado importantes cambios. Vamos a compartir ahora un informe comparativo que elaboró Coninagro y que da cuenta de los precios de los alimentos. Compara Argentina con Brasil y muestra que hay por lo menos 3 alimentos que son más caros en Argentina que en Brasil, pero que paradójicamente los productores locales reciben menos por su producción acá que allá. Le damos la bienvenida al economista que ha sido autor de este informe. Lo saludamos a David Miazo, que está con nosotros. David, muy buenas noches. Muy buenos días, perdón, es la costumbre. Bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto estar conversando con ustedes. Espero que me traten mejor que al ex marido de Pampita, ¿no? ¿Cómo estás, David? Un placer. Qué bueno, polémico es complicado eso, ¿no? Porque ustedes a veces van con un librito, bueno, no es tu caso porque todos te invitamos por tu conocimiento y tu expertise en el área de la economía, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero a veces te cambian las preguntas los periodistas. Y sí, hay que ir preparado para todo. Bueno, no lo vamos a llevar por el terreno de lo personal a David. Vamos a consultarte por este informe, ¿no? Que tiene la particularidad de comparar alimentos, que es un rubro tan sensible. Recién hablaba Pablo del cierre del año económico. Compara alimentos, sus precios, lo que perciben los productores en Argentina, en Brasil. Contanos de qué se trata. Bueno, es un estudio que mi consultora hizo para Coninagro, básicamente con la preocupación de la competitividad argentina en un contexto donde el precio se ha ido apreciando respecto al dólar y el real se ha ido depreciando. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo está la competitividad con nuestro principal socio comercial, donde le exportamos muchos productos alimenticios, donde nos exportan ellos a nosotros algunos productos alimenticios y donde somos competidores a nivel internacional en productos como la carne, el maíz, la soja? Entonces era importante esa comparación con Brasil. Y tuvimos 2 estudios, en realidad. Un primer estudio que analizamos 18 productos alimenticios en supermercados online de Argentina y Brasil para ver cómo estaban relativamente. De esos 18 productos, 10 nos dieron que todavía son más baratos en Argentina que en Brasil, entre los cuales está el vino, la harina, el aceite de girasol y algunos otros productos como el pollo, y 8 productos que son más caros en Argentina que en Brasil, entre los cuales estaba la yerba, los porotos, que el poroto negro, que en realidad bueno, es una producción importante en el norte del país, que se exporta mucho a Brasil, que acá se consume muy poco, y otros productos en particular como el cerdo, la leche y el arroz, que son sobre los que después hicimos foco, porque por ahí el poroto no tenía tanto sentido, pues no tiene tanta incidencia en el consumo argentino, o la yerba que no tiene tanta incidencia en el consumo brasileño. Y sobre esos 3 productos es que hicimos el foco y nos preguntamos, más allá de la cuestión cambiaria, ¿por qué son más caros en Argentina que en Brasil? Entonces arrancamos por el principio y dijimos, bueno, el productor argentino también recibe más que el brasilero si el consumidor paga más, digamos, es una cuestión de costos de producción o lo que fuere, y ahí fue lo que mencionás vos en la presentación. Lo paradigmático fue que el consumidor argentino paga más que el brasilero, pero el productor argentino recibe menos que el brasilero en estos 3 casos, excepto el cerdo, que están prácticamente en una paridad. Bueno, te tengo que preguntar, ¿y quién se queda con eso que le correspondería, que paga de más, el consumidor, que percibe de menos, el productor? ¿Tiene que ver con los impuestos? ¿Tiene que ver con la logística? Mira, hay básicamente 2 eslabones, que es el eslabón de la industrialización, el eslabón comercial y, como decís vos, la logística y la carga tributaria. En el caso de la leche, sí es una cuestión de carga tributaria. En el caso de la leche, la participación del productor está cerca del 34% del precio que pagamos los consumidores, y en el caso de Brasil es el 47%, ¿no? Es bastante la diferencia. ¿Y por qué digo que está en la carga tributaria? Brasil hasta ahora, porque justamente están con una reforma tributaria que introduce el IVA que ellos no tenían, hay una gran discusión en Brasil con esto, vamos a tener que terminar de ver cómo termina impactando, por lo tanto les voy a contar una foto un poquito vieja de Brasil que está modificándose. Ellos tienen el impuesto sobre la circulación de mercaderías y servicios, que es un impuesto estatal, digamos provincial, si lo pensamos en términos de Argentina, que varía de estado a estado, pero que en promedio para alimentos es cerca del 12%. En el caso de leche nosotros tenemos un IVA del 21%, más ingresos brutos, que podemos hablar de un promedio de 4%, más 1,2% del impuesto del cheque, ¿no? En el eslabón final, no estoy hablando de toda la carga tributaria acumulada en toda la cadena. Eso marca un 26% de carga tributaria versus un 12% en Brasil.
Entonces, Claro. en el caso de la leche, sí hay un gran componente de explicación en la carga tributaria. En los otros dos casos, no. ¿Por qué? Porque tienen IVA del 10,5, más los otros impuestos que te acabo de mencionar, es el 16 contra el 12. Sí es más alta en Argentina, pero no necesariamente explica toda la diferencia que sí eventualmente está en los otros eslabones. Sobre todo en el comercial, te diría, porque arroz exportamos en un año de producción normal, el 50% de la producción exporta a Argentina, casi toda a Brasil. Es decir que probablemente en la logística y en la industrialización tampoco esté gran parte de la explicación, si es que les exportamos gran parte. Hablemos del contexto, porque a solicitud de Coninagro hacer este trabajo, uno supone que ya ellos vienen observando esta situación, vos les das los números, ¿y qué percibe, qué siente, cómo trabaja, cómo planifica el productor argentino con estos números que a veces, en la mayoría de los casos, los vuelve menos competitivos, ¿no? Bueno, el productor argentino en general está preocupado porque en general las actividades agropecuarias e industriales son altamente exportadoras. Para darles algunos ejemplos, de la producción de té se exporta el 90%. De la producción de maní se exporta el 85-90% de acuerdo al año. De la producción de soja se exporta el 85%. Convertido en aceite, se exporta el 80%. De la producción de leche el 30%, de la producción de vino el 30%, de la producción de carne el 30%, y podremos hablar de muchas otras. Pero son actividades netamente exportadoras. ¿Eso qué significa? Que tienen su ingreso en dólares, lo cual suele ser bueno, pero en un contexto donde el tipo de cambio se aprecia y los costos en pesos se empiezan a encarecer, empieza a deteriorar la rentabilidad. Por ejemplo, ahora se está cosechando o se está terminando de cosechar el trigo. Transportar trigo por 300 kilómetros, que es un flete no tan largo, de acá a Rosario tenemos 600, Sí. estamos en Río Cuarto hoy, de acá a Rosario tenemos 600, entonces 300 no es un flete tan largo, de Salta tienen 1000 kilómetros, 1200 kilómetros, se lleva casi el 30% de lo que vale ese trigo que va a puerto. Que de hecho va gran parte del trigo a Brasil, que estábamos conversando. Entonces, ese es un ejemplo como de un costo en pesos, que es el flete, en procesos de apreciación cambiaria, empiezan a representar una mayor cantidad de dólares hasta el punto de llevarse el 30% de lo que se está transportando en ese proceso. Y ahí no estamos hablando de costo de producción, de nada, ¿no? Entonces, esa situación de costos en pesos, que significan más dólares que antes, sumado a precios internacionales bajos, los precios de los principales commodities agrícolas están cayendo, y a eso le sumamos los derechos de exportación, que hacen que el tipo de cambio efectivo sea aún menor. Para dar un ejemplo, si el tipo de cambio oficial es 1000 pesos, para redondearlo, ahora estamos en 1000 y algo, la soja recibe 670, ¿no? Por efecto de los derechos de exportación. Eso es lo que los economistas le decimos el tipo de cambio efectivo. Entonces, esas tres cuestiones hacen una combinación complicada donde la rentabilidad de buena parte de todas estas actividades está complicada y sin ver una luz al final del túnel que vaya a cambiar. Por el lado externo, los mercados internos de todas estas actividades también vienen complicados en un proceso de 6 años de pérdida de poder adquisitivo, que ahí es donde se está empezando a ver que empieza a cambiar la tendencia. Entonces, aquellas actividades que tienen un poquito más de mercado interno van a empezar a tener una situación mejor, pero que va a ir tardando en llegar a la medida, al ritmo del bolsillo del consumidor. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, actividades que tienen...? En general, frutas y verduras tienen mucho componente de mercado interno. Las carnes, el 100% del cerdo es mercado interno, de hecho se importa una parte de Brasil, el 90% del pollo, el 70% de la carne, decíamos recién. Bueno, algunas de todas estas actividades tienen más mercado interno que mercado externo. Mercado externo va a estar complicado, por lo que decíamos. Mercado interno, a medida que el poder adquisitivo se va recuperando y se va fortaleciendo el consumo, lo va a ayudar. O sea que depende, toda esta actividad es 100% de cómo le vaya al poder adquisitivo de los consumidores. Y a todas estas producciones, ¿cómo lo afecta la situación de Brasil con estas devaluaciones que ha tenido, que claramente están cambiando el escenario de la región? ¿Más competitivo Brasil? Claro, es más competitivo. Lo afectan porque algunas de estas producciones, como la leche, les mencionaba, el trigo, los porotos, la arveja y seguramente alguno más que me olvido, su principal destino de producción, y algunas frutas y verduras, es Brasil. Entonces, si tu principal mercado hoy tiene menos poder adquisitivo, porque su moneda se depreció, claramente, y además, si de algunos de estos productos hay producción interna, tu posición se deteriora porque le llegás con un producto que para ellos es más caro. Y ahí viene la preocupación de segundo nivel, más allá de la cuestión cambiaria. ¿Todo esto en Brasil va a terminar en una recesión? Claro. ¿No? O sea, todo este problema económico en Brasil
solamente se quedó acá o va a terminar en un problema económico para Brasil que va a caer su demanda interna. Entonces, tu principal mercado para algunos de estos productos empieza a caer en demanda, empieza a caer en consumo y tiene menos poder de compra. Entonces, claramente le afecta las exportaciones de estos productos a ese mercado. En un segundo orden, lo que Brasil te exporta a vos, como por ejemplo el cerdo, porque la verdad que alimentos, Argentina es muy competitivo, entonces penetran muy pocos alimentos importados en una situación de apertura comercial, porque Argentina es muy competitivo. Entonces, alguna vez viene algo de lácteos de Uruguay, carne de cerdo de Brasil, y no muchísimo más, ¿no? Entonces, sí, hay bananas y otras cosas, café, chocolate o cacao que Argentina no produce. Leche condensada. Claro, entonces hay algunas cosas que sí entran, pero lo cierto es que Argentina es muy competitivo, de hecho es exportable. Entonces, algunos de estos productos que Brasil exporta se hacen más baratos. Claro. El caso del cerdo que decíamos recién. Claro. Obviamente a los productores argentinos se les empieza a hacer pesado competir versus Brasil. Y para no hacérsela tan larga, el tercero es los mercados donde Argentina compite contra Brasil. Claro. Por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, en China, donde los dos les vendemos carne. Bueno, la carne brasilera, para el productor brasilero es más fácil competir en precio que lo que ahora es para el productor argentino. Un costo de producción más reducido que en Argentina en términos de dólares, porque nuestro peso se está apreciando, ellos están devaluando. Exactamente, hay una cuestión netamente cambiaria, que es esta que decís. Vos te vas encareciendo en dólares, claro, ellos se abaratan, que en el turismo es lo que hoy se está viendo muy reflejado muy claramente, pero que pasa para el resto de todos los productos y servicios. Y después que es cierto que Brasil tiene otras escalas de industria frigorífica, tienen están jugando en otro escalón en muchos de estos mercados. Bueno, en definitiva no son buenas noticias para Argentina lo de Brasil. Claramente. No, las noticias de Brasil son netamente negativas, sí, excepto para cierta parte del mercado financiero, debido a que fondos internacionales que estaban muy invertidos en Brasil están diciendo, che, Brasil está todo empeorando, Argentina parece que algunas cuestiones mejoran, nos vamos a Argentina, y eso ha tenido cierta presión sobre el precio de los bonos, sobre el precio de las acciones, que es bueno porque es la expectativa que tiene el mercado internacional sobre hacia dónde va el país. Entonces, para eso ha sido positivo, pero la verdad es que para, en general, la actividad productiva es negativo que tu principal socio comercial esté pasando esto. No te vamos a dejar ir sin preguntarte tu mirada para el año que viene. Bien, para el año que viene, yo creo que, vamos desde la micro a la macro si quieren, desde el consumidor, desde todos nosotros, creo que la situación va a ir mejorando, como de hecho, o sea, tuvimos un verano pasado muy complicado, de mucha pérdida de poder adquisitivo, hizo piso en el mes de marzo, la actividad está empezando a recuperar, el nivel de empleo cayó hasta el mes de julio y en el mes de agosto empezó a recuperar, o sea que los temas que nos interesan, poder adquisitivo, nivel de empleo y actividad económica son tres cosas que todas las proyecciones marcan que van a ir mejorando. Nada de manera exponencial. Sí. Entonces el bolsillo lo va a ir sintiendo de a poco. Pero creo que vamos a tener un buen 2025 en esos tres niveles. La capacidad de compra que tienen nuestros ingresos, el nivel de empleo y la actividad económica. Así que creo que en eso vamos a tener buenas noticias en este 2025. En la macro, y los temas, si querés, por ahí se les llama más financiero, pero que es puramente macro, inflación va a continuar descendiendo. Rápidamente vamos a ir en el primer trimestre al 2%, con muy gran expectativa de que después de mayo-junio estemos cerca del 1%, o sea que la inflación va a seguir descendiendo. Yo estimo que vamos a tener una inflación 2025 del 25%. ¿En serio? Sería drástica la reducción al 25%. Sí. Yo creo que las consultoras están pensando en un 28-29%, pero yo soy un poquito más optimista, creo que vamos a estar en el 25% fácilmente. Bueno, en el 25%. Así que ese es un buen dato. Actividad económica, que les decía, la expectativa, todas las consultoras y los bancos internacionales han empezado a corregir para arriba al cerca del 5%, después de caer el 3,2%. Entonces es recuperación, pero algo positivo. Riesgo país que continúa bajando. Eso es importante para la sosostenibilidad de la deuda argentina, pero también para el endeudamiento de las empresas. Pensemos en algunas de todas las noticias que escuchamos estos días. Que el gasoducto, que el oleoducto para llevar el petróleo, que firmaron varias empresas petroleras, que inversiones acá o allá. Bueno, todo eso requiere de endeudamiento para llevarlo a cabo, y que baje el riesgo país significa menor nivel de tasa de interés para todas las nóminas. Entonces, eso es positivo. Creo que el único dato negativo, netamente negativo, va a ser esta cuestión cambiaria, que lo de Brasil le suma complejidad, pero que no va a ser
por decirlo, explosivo, digamos. Vamos a estar hablando, creo que permanentemente, si hay atraso o no hay atraso, que el atraso cambiario, que Argentina está cara, que Brasil está barato, que los productos importados, eso creo que va a ser una constante, pero que en el contexto en el que estamos hoy no va a ser una situación de que estemos esperando que explote el tipo de cambio, sino que va a seguir relativamente tranquilo. David, gracias por tu tiempo. Gracias, David, por visitarnos. Un gusto conversar con ustedes. Felices fiestas.